agradecemos a todas y a todos los presentes que están pues vía remota acompañándonos esta tarde calurosa aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y también a las personas que están aquí con nosotros presentes en esta aula centenario. En la segunda mesa del seminario, los obstáculos de la desigualdad, el reto de las políticas públicas, económicas, fiscales y sociales. Pues nos quedamos muy entretenidos en la primera mesa, donde prácticamente pues las panelistas, una de las conclusiones que señalaron es que tanto la violencia como la violencia y los gestos de las personas, está el doctor Valadez. La violencia es una de los rasgos que genera violencia, desigualdad en el caso de las mujeres. Nos dieron datos muy interesantes. Isabel Reguerena, con X, también nos comentaba una exposición fundamental para nosotros con Geraldina González de la Vega de COPRED, que nos daba todas las características que originaban la desigualdad en México y cómo superarla. Y Pilar Hernández nos comentó pues una serie de metodologías para poder aplicar políticas públicas y evitar superar los obstáculos. Ahora esta tarde pues agradezco a nuestros aceptar esta invitación que vamos a hablar precisamente hoy, en particular sobre el reto de las políticas públicas, económicas, sociales y fiscales. Para ello, pues, nos acompañan primeramente Chisca Pompeu, que pues nos va a ayudar a moderar esta mesa. Gracias, Chisca. Y también nos acompaña Luis Raúl González Pérez, que es otro de nuestros expositores. Leticia Bonifaz, que está aquí a mi lado, y está próxima a llegar la doctora Patricia Cursay. Pues sin más, te dejo el uso de la voz, por favor, Chisca, y pues bienvenidas y bienvenidos sean aquí en esta. Bueno, pues sí, en lo que llega a la ponente que falta, en realidad nuestros y nuestras panelistas no necesitan mucha presentación, pero por si hay alguien en el Zoom, voy a decir dos palabras recordando un poco pues, su muy rica trayectoria. La doctora Leticia Bonifaz es buena conocida, creo, de la mayor parte de la audiencia. Ella es licenciada y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ha sido profesora por más de 3 décadas, ¿no? Leticia tiene una amplísima experiencia en la academia, pero también en el servicio público. Le debemos mucho de los cambios progresistas que hemos podido disfrutar en esta ciudad en los pasados años. Entonces, y ahora es experta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, del Comité CEDAW de Naciones Unidas hasta el año 2024. Pues bueno, esto se queda corto porque realmente la trayectoria suya es muy amplia, pero para los que no la teníais tan en el mapa. Nuestro segundo ponente es el maestro Luis Raúl González Pérez, es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM también, tiene estudios de maestría, tiene estudios de doctorado y también tiene una trayectoria muy... ¿No se escucha? Tiene una trayectoria profesional muy rica y muy variada dentro de la universidad. Ha tenido varios cargos, todos muy importantes. Ahora, ¿no?, tuvimos la oportunidad en la comida de ver algunas de las cosas que él en el pasado hizo en la universidad, entre ellos ser abogado general. Y después fue presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hasta noviembre de 2019, donde también tuvo un desempeño realmente brillante y también le tenemos muchas cosas que agradecer. Actualmente regresó a la UNAM y es titular del Programa Universitario de Derechos Humanos aquí en la universidad. Y digo algo de la doctora Cursay, a pesar de que, porque se va a incorporar rápidamente, ella es investigadora titular B de tiempo completo,
PRIDE, SNI nivel 3, es licenciada y doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM también, es maestra. Es platicar un poco de los retos igualitarios de la política pública, ¿no? Tenemos la suerte de que pues, nuestros panelistas son unos conocedores profundos de México y de lo que ha sido la gestión pública en este país. Y un poco yo lo que les propondría es eso, bueno, eso lo propone la organización de este seminario, ¿no? Es decir, nosotros creo que hemos ¿no? vivido una época de cambios muy radicales, hasta radicales si queremos, muy importantes a nivel de arquitectura constitucional básica, ¿no? Tratados y demás. Pero ahora creo que es el momento, ¿no? Coincido con Gaby, que es la que ha organizado estas jornadas, de empezar a pensar de una manera mucho más fina cómo bajar esto, ¿no? Cuáles son los desafíos de la política pública en México para moverse en un sentido más igualitario, para dejar de moverse en un sentido desigualitario, cómo estamos en México a ese nivel, en qué áreas de la política pública ustedes han visto avances que vale la pena destacar, en qué áreas ven omisiones preocupantes, ¿sí? ¿Cuál deberían ser las prioridades en las áreas que necesitamos abordar con mayor urgencia? Son unas preguntas generales para que ustedes se puedan centrar un poco en lo que pues, nos quieran plantear y empezaríamos con el maestro Luis Raúl. Tienes el uso de la palabra y gracias por haber aceptado esta invitación. No, al contrario, muy agradecido con los organizadores de este evento, en particular con Gabriela Ríos, siempre entusiasta para discutir temas que busquen encontrar propuestas de solución a grandes problemas que enfrenta nuestro país, desde luego desde la perspectiva propositiva. Es un enorme gusto y satisfacción compartir la mesa con Chis Capó, quien modera la misma, con también mi amiga Leticia Bonifaz, Leti, y con mi amiga también Patti Cursa. Agradezco a quienes están hoy aquí y quienes nos siguen por redes, por darse este espacio para estar atentos a lo que pudiéramos exponer. Y trataré de dar respuesta a partir de mi intervención a las interrogantes que plantean, y si hubiese necesidad de precisar, lo hacemos si hay tiempo para ello, a partir de los minutos que nos resten. Hablar de la noción de igualdad, pues es una cuestión sin la que difícilmente podríamos entender, y hay que relacionarlo, el sistema democrático del cual se pueda apreciar cualquier país. En la mayoría de los casos, a veces se ve más como una meta, un objetivo, que como una realidad concreta. Lo mismo si nos situamos desde una perspectiva económica, educativa, de política de género, de edad o origen étnico, pues por citar algunas de los temas en donde se refleja pues esas desigualdades. La realidad nos revela un entorno donde hablar de más que nada de que exista una igualdad entre las personas, en los hechos tendríamos que referirnos a mayores o menores niveles de desigualdad. No es exagerado a veces plantear que se convierte en una aspiración y que la desigualdad pareciera ser más una constante. Y digo esto porque, pues, ¿cómo entender que tengamos, por ejemplo, cerca de 55 millones de personas en la pobreza? Y hablemos de derechos que la Constitución otorga. Y generalmente cito uno. ¿Qué decirle a estas 55 millones de personas y de estos 10 millones en pobreza extrema aproximadamente? Que ahí hay un derecho en el artículo 4 constitucional, que es el derecho, entre otros, el derecho a una alimentación suficiente, nutritiva y de calidad. Por eso decía, tenemos que verlo en esas
perspectivas. No es ajeno que desde hace varios años existen en nuestro país normas, y que va a ser un poco el eje de mi intervención por la temática de la mesa del sistema jurídico en la perspectiva de las políticas públicas. Existen normas que otorgan a todas las personas derechos, libertades básicas y garantías, es decir, los mecanismos para su satisfacción. Pero mayormente a veces nos centramos cuando hablamos de los derechos y lo queremos traducir en las políticas públicas en el tema de participación. Pero a veces pareciera que el derecho de participación se centra en los derechos políticos solamente. Y no, yo creo que en la instrumentación para las políticas públicas tiene que ir más allá de esa participación en el ámbito político de votar y ser votados. La participación de las personas en la democracia no se reduce a ese sufragio. Parte de lo que debe entenderse y parte de esa problemática que se enfrente es que se tiene que trascender esa participación en las decisiones donde participe socialmente la comunidad para el desarrollo y calidad de la propia vida de las personas. Y esa participación va en el sentido de participar en la construcción de esas políticas públicas. Es decir, en la construcción de políticas públicas no puede estar ajeno las y los destinatarios de esas políticas. Por eso doy un ejemplo que las normas recogen en el derecho, hablo de consultas previas que se tienen que hacer cuando se quieren instrumentar políticas o incluso normas propias que incidan en pueblos y comunidades indígenas, o que esas normas o esas políticas públicas puedan incidir en personas con discapacidad. La norma establece que debe haber consultas al respecto, pero la experiencia de un servidor es que en muchas ocasiones esa participación no se obtiene. El tema entonces no es de normas, sino de instrumentación de políticas públicas. Desde una perspectiva, y me da mucho gusto recibir a Patti Cursain, gran amiga, a la cual ya hice referencia. Hola. Y por eso lo relacionaba con, en un sistema democrático, debe haber esa vía para construir, garantizar y expandir esa libertad, esa justicia y ese progreso para solventar los diferendos que pueda haber al interior de las comunidades. Por eso también hablamos de que en materia de políticas públicas, el tema tiene que ser hacer efectivo no la igualdad formal, sino la igualdad sustantiva. Es decir, esa obligación del Estado para generar condiciones para hacer efectivos esos derechos que puedan permitir a las personas pues el ejercicio pleno de sus derechos. Hay un término que se empieza a utilizar de la debilidad democrática, llamada debilidad democrática, que está íntimamente relacionada con algunos binomios que enuncio, que se agrupan en el binomio de pobreza y exclusión. Ya decía Gaby que la mesa anterior hablaba de otro de los temas que yo aquí enmarco en el binomio de violencia e inseguridad, que incide en el ejercicio de derechos, pero también en la instrumentación de la política pública, ¿sí? Y un tema que es otro binomio, la corrupción e impunidad. Entonces, son temas que inciden negativamente y de manera cotidiana en la vida de las personas y son causas directas de las múltiples facetas
que tiene la desigualdad en nuestro país. Esa desigualdad debilita al sistema y a la institucionalidad democrática. ¿Hemos avanzado en el tema normativo? Yo diría que sí, y mucho. Y seguramente muchas de las personas que me escuchan dirán, pero ¿cómo si la realidad nos muestra una circunstancia diferente? Y un poco contestando la pregunta es, ¿ha habido avances en este? Pues sí, y me atrevo a decir esto, de manera extensa, normativamente se reconocen derechos. Tenemos tratados internacionales, tenemos normas, leyes, perfectibles siempre por la dinámica propia de la sociedad y la dinámica del derecho. Pero la brecha entre esa normatividad, esa hipótesis normativa que otorga derechos, o entre esa política que se busca instrumentar, ¿sí?, y la realidad, hay un abismo todavía enorme. Para decir por qué hablo de avances, traeré a colación lo que hace 11 años, poco más de 11 años, tenemos, o cerca de 11 años. La reforma del 2011, tan traída y llevada, ¿sí?, y de la que todos invocamos en cuanto a los derechos. La convencionalidad o el bloque de constitucionalidad que establece el parámetro de actuación de las y los servidores públicos en cuanto a las tareas de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y, sin embargo, no se ha traducido esa reforma en la igualación desde la perspectiva de igualdad sustantiva en realidades, ¿sí? Ha habido un impulso importante en la interpretación que hace la Suprema Corte de Justicia, ¿sí?, de ir materializando estos derechos, ¿sí?, en casos concretos. Pero repito, esta obligación de promover y proteger los derechos necesitamos buscar que no se convierta solamente en una entelequia, sino que se traduzca en acciones concretas, exigibles, al amparo de lo que esa reforma en su artículo primero establecía de los principios de interdependencia, indivisibilidad, progresividad y universalidad. Otro enfoque que tenemos que señalar y donde pues debemos de centrarnos, ese es el enfoque diferenciado, es decir, atendiendo a los diferentes grupos en condiciones de vulnerabilidad, ¿sí? Es decir, debe de haber políticas públicas en función de las particulares necesidades de los grupos en situación de vulnerabilidad. Y nuevamente voy a hablar a través de citar algún ejemplo entre esa normativa y lo que a veces acontece con las políticas públicas. Desde 2000, si no mal recuerdo, y ofrezco una disculpa si me falla un poco la memoria, pero diciembre de 2014, tenemos la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes, que es un parteaguas en términos de entender no como sujetos de protección, sino como sujetos de derechos a este sector de la población. Pero tenemos que hace aproximadamente 3 años una política pública desaparece las estancias infantiles. Y más allá de los vicios de procedimiento en la cancelación de la política pública y que daba sustento a ella, y la nueva política que se implementó, que no cumplió los estándares de modificación de su instrumentación, ¿en qué se tradujo? Yo le llamo la trilogía de afectación de derechos. ¿Por qué la trilogía? Porque ese programa, instituido con los procedimientos, con las normas técnicas de formulación de
los programas sociales, establecía como finalidad la incorporación de las madres trabajadoras al mercado laboral, con la derecho de las mujeres, madres que pueden incorporarse sin la preocupación de, digamos, de no tener el espacio, no para el cuidado, porque el tema de la niñez no es solamente de cuidado. Y por eso digo que también ahí se vieron afectados los derechos de niñas y niños. ¿Por qué? Porque la estancia infantil implica, va más allá del cuidado. Significa, por ejemplo, estimulación temprana, ¿sí? Sociabilización, y este es también la afectación que se dio sobre niñas, niños y adolescentes. Y el tercero era cuando se decía pues, que los cuiden los abuelos, ¿no? Los abuelos, y me siento orgulloso de ser abuelo, ¿sí? Tenemos derechos, ¿sí? Encantados. Pero el tema, repito, no es de cuidados, ¿no? Entonces, ejemplos, nuevamente la protección en este sector de la protección a la salud, derecho humano constitucionalmente establecido y en la convencionalidad, pero tenemos el desabasto que hubo de medicamentos para la atención, por ejemplo, del cáncer, ¿no? Entonces, por eso es que digo, no es que no tengamos normas, desde luego hay que venirlas actualizando, ¿sí? Y perfeccionando y entendiendo la dinámica y contextos actuales bajo el principio de progresividad. Nuestro tema es cómo materializamos esas políticas públicas. Podríamos hablar, pero bueno, me reservo porque hay una experta en materia de género, ¿sí? En la parte de, por ejemplo, los refugios para mujeres, etcétera. O sea, creo que son temas que están ahí, que repito, entonces, tratando de contestar si los obstáculos están en la parte normativa, yo diría no. Me referiré ahora a algo que tanto Holmes y Sustain en su ya clásico libro El costo de los derechos es otra circunstancia que incide en la política pública. Nos dicen que derechos como la educación, la salud, la vivienda y aparte de estos derechos, el tema de seguridad y acceso a la justicia inciden en estas temáticas. Y todos los derechos, si se aspira a que sean vigentes, nos dicen, tienen un costo que debemos de asumir como Estado y como sociedad. Por eso, creo que es oportuno señalar que en el reconocimiento de derechos se tiene que tener las proyecciones económicas y presupuestales que conlleven progresivamente la satisfacción de derechos. En esto, de lo que estamos hablando, el costo de los derechos, desde esta Universidad Nacional se elaboró con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la universidad a través de su programa universitario de estudios del desarrollo, ¿sí? Un estudio que se denomina Presupuesto y Derechos Humanos, por una agenda para el diseño del gasto público en México, que lo que contenía era el enfoque, o contiene más bien, un enfoque de derechos humanos. El enfoque de derechos humanos es poner en el centro la dignidad de las personas y la satisfacción de sus derechos. En otro estudio, también con CEPAL de la CNDH, publicado en 2019, se señalaba la tensión entre desarrollo económico y respeto a derechos humanos. Y el tema de desarrollo económico podría suponer, y hay que ser cuidadosos, que no necesariamente tenga beneficios para uno en perjuicio de otros sectores. Tiene que ser de manera ensanchada. Y por eso, dentro de las políticas públicas, ese desarrollo tiene
que tomar en cuenta que para el crecimiento de un país, pues debemos cuidar que se evite destrucciones ambientales o el agotamiento y degradación de los recursos naturales. Esto lo dice este estudio de CEPAL y de la CNDH. Otro elemento que es importante, ustedes me dicen cómo voy en tiempo, ¿eh? Sí. 5 minutos. 5, perfecto. son 3, pero te damos 2. Ok, muy bien, los aprovecho. Otro tema, la política fiscal. Y bueno, aquí simplemente le enunciaré porque la experta es Gabriela Ríos en ese sentido. Pero pues hay unos principios de política fiscal, principios de derechos humanos en política fiscal, que también nos hablan que sin recursos no hay derechos, y así como los presupuestos son el mejor reflejo de las verdaderas prioridades de los estados, los sistemas tributarios reflejan a su vez la contribución de distintos actores para solventar estas prioridades. Y todos sabemos, y estamos ciertos, de que los recursos son finitos, no alcanzan, ¿sí? Por eso la importancia de entender los presupuestos y el ejercicio de gasto desde una perspectiva de derechos. Y es ahí la importancia de estos instrumentos. El comité, déjenme decirles, de Naciones Unidas de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, previene esta circunstancia, entendiendo que los recursos son finitos. Pero dice, esto no exime a los estados de demostrar que han agotado hasta el límite de sus posibilidades la búsqueda de recursos para la satisfacción de los derechos. Y se establece también, pues, la búsqueda de mínimos que sean importantes o que permitan lo que hoy ya la Corte, desde hace varios años, Interamericana de Derechos Humanos, se ha referido para la preservación de la vida, pero no desde la perspectiva de una vida biológica, sino desde la perspectiva de una vida con dignidad. Y una vida con dignidad es una vida con derechos. Entonces, el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas también nos dice, como nos dice también el Comité de ESCA, que en los ajustes económicos, cuando hay necesidad de ajustar los mismos por variaciones económicas, por las guerras, por lo que sucede, por las consecuencias que suceden, pues se tiene que hacer el mayor de los esfuerzos para la reorientación de ese gasto. Me voy ya a la conclusión para no excederme en el tiempo, ¿sí? Tengamos claro que los niveles de desigualdad imperantes son realidades que transgreden toda lógica de un Estado democrático de derecho, y esta condición de pobreza, junto con la exclusión social, son fenómenos que vulneran a todas luces la dignidad de las personas que las sufren. La desigualdad social produce que las personas queden marginadas, expulsadas, por así decirlo, de oportunidades de desarrollo similares a otros sectores y impide que el progreso tanto del individuo como su entorno se dé en ese ambiente dentro de la colectividad. Y la pobreza es raíz y al mismo tiempo efecto de violaciones a los derechos humanos. O sea, tiene estas dos caras de la moneda para quienes la viven dentro de un sistema donde las políticas dirigidas a disminuir la pobreza muchas veces los hacen dependientes del sistema sin promover el crecimiento y desarrollo individual. Por esto es necesario plantear la reducción de la desigualdad existente en sus múltiples manifestaciones como una prioridad de autoridades y gobiernos, diseñando e implementando políticas públicas pertinentes y oportunas. Y un elemento, y con eso agoto, es seguir creciendo a través de la exigibilidad de derechos económicos, sociales y culturales. Y en eso, por ejemplo, recuerdo tesis de la Suprema Corte de Justicia de México, donde se reconoce como derecho el mínimo
vital, que no deberíamos decir mínimo, en otros países es la renta básica, pero creo que esto es importante. Y hago el paréntesis, no puedo dejar de obviar que algunas desigualdades se han acentuado a partir de lo que hoy vivimos, los efectos de la pandemia. Si volteamos el tema educativo, pues ahí hay brechas que se manifestaron y que se ampliaron en esta parte. El derecho a la accesibilidad está en el cuarto constitucional. Bueno, creo que ahí hay retos como Estado para pasar de la norma a la materialización, avanzar en la materialización de los derechos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. El maestro Luis Raúl González Pérez, bueno, varios temas sobre la mesa que valdría la pena comentar, pero no lo haremos ahora porque si no nos alargamos, y le voy a dar la palabra a la doctora Bonifaz, por favor. Adelante. Muchas gracias. Gracias, Chisca. Gracias, Luis Raúl, Pati, Gaby. Qué bueno que pudimos estar hoy aquí presencialmente. Me da muchísimo gusto también ver que hay gente en la sala, hay gente que nos está siguiendo a distancia. Como dijo Luis Raúl, los temas a los que hoy me dedico preponderantemente tienen que ver con género, pero voy a hacer como primero el marco general de por qué nos importa tanto la desigualdad y por qué es tan relevante que pensemos en dónde están las fallas de las políticas públicas y qué tendríamos que hacer para mejorar. Como vieron en mi currículum, ahorita soy una de las expertas, una de las 23 expertas en el Comité CEDAW de Naciones Unidas. Y lo primero y más relevante fue cuando estaba preparando mi candidatura, que sistemáticamente me decían que necesitaban a una candidata de la región más desigual del mundo. Y uno pensaría, ¿a poco? Porque yo no me sentía como yo pertenezco a la región más desigual del mundo. Yo sé que vivo en la región más transparente, pero no en la más desigual del mundo. Y si piensan en África, es mucho más igualitaria, aunque haya pobreza, pero estas desigualdades que tenemos en América Latina no están ni en África, ni en Europa, ni en Asia y ni en Oceanía. Tenemos, no solo México, sino toda América Latina, un grave problema de desigualdad económica que hace que de aquí podamos estar en los primeros hombres más ricos del mundo y simultáneamente ver niveles terribles de pobreza. Por el otro lado, ya empezó Luis Raúl a hacer algunas críticas a las condiciones actuales en México. Y yo quiero recordar que una de las instancias que se pensó como esencial para saber cómo están las políticas públicas y sus efectos en la pobreza, pues fue justo la creación del Coneval, del Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social. Pero hoy en día eso se ve como algo de tecnócratas, como algo inútil, como algo innecesario, y Coneval, como muchas de las instituciones públicas, se ha visto afectado no solo en las designaciones, en presupuesto y fundamentalmente, aunque sigue produciendo muchos resultados, los índices actuales de pobreza. Hoy tiene su página algo de canasta básica y cómo está el acceso a los recursos. Entonces, el propio lema del Coneval de que lo que se mide se puede mejorar es muy importante, porque no solo es una cuestión de transparencia, de saber hacia dónde van los recursos públicos y hacia dónde se están orientando, sino saber si estamos mejorando o no. Porque todas las políticas asistencialistas no se sabe en qué se traducen. Hay mucho dinero que ahorita se está repartiendo en política social, pero eso ¿en qué impacta? Y la ventaja de revisar la página del Coneval es que se puede ver en tiempo y graficado si vamos mejor o vamos peor, y es algo esencial, como diría Luis Raúl, en cualquier Estado democrático de derecho. Me voy a ir ahora a lo más jurídico y a donde empezamos el problema de no ver la desigualdad, porque yo parto de la idea que para muchos, para muchas, es un tema claro que hay desigualdad.
pero en muchos espacios hablar de desigualdad todavía es algo como extraño porque no se ve dónde está la desigualdad. De entrada ya les dije que hay desigualdades económicas y hay desigualdades sociales profundas, derivadas todavía, desafortunadamente, de color de piel, de origen racial, de género, de edad, y son justamente las prohibiciones de discriminación que se tienen en la Constitución. Y todo el problema empezó, me van a decir que soy exagerada, pero no, empezó en 1789, cuando se habló de una falsa igualdad. Porque después de 1789 y de la primera Carta de Derechos del Hombre y del Ciudadano, se pensó que había derechos para todos cuando eran derechos para grupos privilegiados, en especial hombres blancos, heterosexuales, dueños de tierra, sin ninguna discapacidad, y todas las diferencias se empezaron a reconocer, casi todas en el siglo XX. A pesar de que las mujeres desde el siglo XIX, principios, empezaron a decir, ¿y nuestros derechos qué? El derecho en general y las constituciones del mundo y lo que vino después del 1789 fue igualdad raza. Por eso nunca hubo, ni en nuestra Constitución de 24, ni en la de 57, ni en la de 17, tipos de mexicanos, porque se decía, pues todos son iguales. Pero refiriéndome en específico, voy a revisar el tema indígena y el tema de género, indígena y afrodescendientes. En México nunca se pensó que había desigualdad, repito, desde el México independiente y aún en el México del 17, no se vieron esas diferencias. Y cuando no las ves, es muy difícil orientar políticas hacia allá. Por eso las políticas son relativamente recientes, tienen algunas décadas en donde estamos viendo las diferencias. Porque cuando se reconoce en la época de Calles que hay mexicanos que están en desventaja respecto de otros, ¿cuál es la política pública de José Vasconcelos? Desde antes, si me voy al siglo XIX, ya hay algo en educación con Justo Sierra, pero la idea era, ¿cómo? Si tengo esta desigualdad, igualo a través de la educación. Pero mi política de igualar a la gente del medio rural y de los medios indígenas implicó destrozar sus culturas, porque mi igualdad no estaba pensada con diferencia. Y lo que pasa hoy es que tenemos que trabajar la igualdad en la diferencia. Y ese es un concepto reciente. Porque si yo digo, para que haya igualdad necesitan todos los mexicanos saber leer y escribir. Muy bien. Vamos con las campañas de alfabetización. Ahí está la política que va a ayudar a igualar. Pero ¿qué pasa con sus lenguas indígenas? Pues esas irán desapareciendo porque lo que estamos apostando es a la homogeneización de un tipo de mexicanos. Y allí empezamos a desconocer la igualdad o a no verla como parte de una política pública. Todas las políticas públicas, incluidas las del general Cárdenas, tuvieron que ver no con rescate de comunidades indígenas, sino cómo ir haciendo homogéneo lo que es distinto para igualar en un tipo de mexicano. Justo en la época de Vasconcelos, que se hablaba del mestizaje y cuando se hablaba de la raza de bronce, hablábamos de un tipo de mexicano, no de la serie y las variaciones que podíamos encontrar. Pero incluso el único presidente indígena que hemos tenido fue un presidente que no tuvo políticas públicas para los indígenas. ¿Por qué? Porque él pasó a ser alguien que dejó de hablar zapoteco y que se integró y todo se pensaba que iba a ser así. Entonces, lo primero, como parte de nuestro problema, es no ver dónde está la desigualdad. Y en cualquier medición que se haga, se va a ver que tenemos diferencias en las zonas urbanas y en las zonas rurales. Se va a ver que hay cinturones de miseria en las grandes ciudades y que tenemos desigualdades. Incluso en la misma Ciudad de México, la estadística te va a mostrar que la delegación más igual en
económicamente hablando, menos desigual es Benito Juárez. Allí vive Gaby. Porque así te vayas a cualquier zona de Benito Juárez, vas a tener una clase media más o menos, pero vas a tener en Álvaro Obregón grandes desigualdades, en Miguel Hidalgo hay desigualdades, y vas a tener en Iztapalapa y en Gustavo Amadero pobreza. Entonces, estás hablando de la Ciudad de México, pero no estás viendo y de qué manera vas a orientar políticas públicas para que existan esas diferencias. Entonces, en lo económico sabemos que hay desigualdad entre lo rural y lo urbano, pero no hay políticas específicamente orientadas a revisar no solo los problemas de migración de campo-ciudad y a generar de nuevo políticas para aumentar la productividad en el campo. Hoy en día hay muchas zonas del país abandonadas, pero esto tiene que ver, y se tiene que decir con todas sus letras, con la presencia del narcotráfico y la inseguridad en amplias zonas que tienen pues abandonado el campo. Eso que implica pues mayor pobreza, y a mayor pobreza, mayor desigualdad. Ahora, ¿qué pasa con las mujeres? Las mujeres, les digo, no fuimos vistas como algo, como un grupo que necesitaba políticas diferentes. No estoy hablando de minorías, porque en el caso de México, la población indígena es menor que la población mestiza. Sería diferente en Bolivia, donde la población indígena es mayor que la población mestiza. Pero aquí podíamos hablar de una minoría. Pero en el caso de las mujeres, no. Las mujeres somos mayoría, y a pesar de ello hay mucha política pública que no tiene orientación y perspectiva de género, y eso te provoca mayor desigualdad. ¿Cómo podemos saber que esto es así? Porque también es muy reciente no solo decir que se haga políticas públicas con perspectiva de género, sino que no hubo una visión para que se hablara de salud, de educación, de trabajo, de empoderamiento económico, en donde se empezaran a notar las diferencias, porque si hay desigualdad entre lo urbano y lo rural, una mujer del medio rural tiene una doble desigualdad, y podemos ir sumando lo que hoy llamamos interseccionalidades, en donde si tú piensas que el campo va a tener deficiencias en relación a lo urbano, cuando hablas de una mujer rural, indígena, monolingüe, con una discapacidad, ya empezaste, o adulta mayor, vas sumando cuestiones. Entonces, para mí, parte del gran problema que hemos tenido ha sido la invisibilización, dejar de ver que la desigualdad existe, y con esta pretensión de que todos seamos iguales, nos olvidamos de hacer políticas públicas que se fueron orientando hacia allá. Cuando hablamos de nuevo en el tema indígena, ¿cuándo se comenzaron a hacer políticas públicas diferenciadas? La reforma constitucional es del 92, en el marco de los 500 años de lo que se llamó eufemísticamente el encuentro de dos mundos. Pero antes no había nada, salvo igualar y destrozar las culturas indígenas. No se había hablado en específico de qué tenías que hacer con los pueblos indígenas de México para conservar culturas y lo valioso de sus culturas, y también para llevar políticas diferenciadas hacia ellos. 1992 se hace la reforma constitucional, donde se reconoce que México es una nación pluricultural, sustentada originariamente en sus pueblos indígenas, pero no tiene efectos inmediatos, como decía Luis Raúl, porque una cosa es la reforma legislativa y otra su operación. Viene el levantamiento del EZLN en el 94, vienen las mesas con los desacuerdos de San Andrés Larraínzar, viene una reforma constitucional al 2001, y a partir de allí una serie de políticas públicas diferenciadas, en donde se necesitó, pero mucho tiempo para decir, se tiene que orientar diferente y empezar a ver de qué manera empiezo a nombrar lo que nunca antes había visto. Lo mismo pasaría
con los afrodescendientes, que la reforma constitucional todavía es más reciente y que, no obstante la gran presencia de población afrodescendiente en Veracruz, en Tabasco, en Guerrero, en Oaxaca, en las costas de Chiapas, los afrodescendientes no existieron jurídicamente durante durante toda la vida como nación independiente, hasta hace unos cuantos años. ¿Qué se tiene que hacer entonces de cómo ir orientando las políticas públicas? Hoy ya sabemos que vas hacia políticas públicas en relación a cómo facilitar a las mujeres las tareas de cuidado. Ahí ya dijo Luis Raúl, no solo se quitaron las estancias infantiles, no solo ya no hay dinero para los refugios, se sigue todos los días minando el mucho avance que había habido, sobre todo para que el Estado asuma la responsabilidad que tiene en labores de cuidado. Y ahí la única solución que veo, y no inmediata, es justamente cuando México rinda cuentas ante la propia CEDAW. Cuando se rinda cuentas sobre México, yo no estoy porque no puedo intervenir en mi propio país, pero seguramente las noticias no serán halagüeñas porque nos tendrán que marcar los retrocesos que ha habido en temas de género. Por ejemplo, durante los 2 sexenios panistas, Fox y Calderón, se bajó muchísimo la atención, es más, casi no fue tema, de algo que se había ganado desde Echeverría, que era todo el tema del control natal, de la educación sexual, de la educación para prevenir los embarazos, sobre todo en adolescentes, y de tener un boom. Tuvimos una ausencia de contenidos, dejamos de oír en la televisión, en el radio, por todos los medios, todos los programas que en su momento hubo de pocos hijos para darles mucho, de la familia pequeña vive mejor. Muchas personas sabemos que era un tema, derechos sexuales y reproductivos y sobre todo control natal, como políticas dirigidas, sí, específicamente como un tema de salud donde las mujeres se veían más beneficiadas. Y ahí tenemos desde Echeverría un ascenso y luego disminución, no solo en interés de las políticas públicas, sino sobre todo una ausencia del Estado en algo donde debería haber muchísima presencia. Tendríamos también, Luis Raúl habló de todos los temas de la niñez. Los niños pasaron a ser, las niñas, niños y adolescentes pasaron a ser de objetos de protección, porque así estuvieron regulados desde la Constitución del 17, a sujetos de derecho con una convención específica de Naciones Unidas que vela por sus derechos. Y hoy también tenemos una convención que México no ha ratificado en el seno de la OEA sobre los derechos de las personas adultas mayores. Porque curiosamente, las mujeres tenemos durante toda la vida desventajas en relación a los hombres en ejercicio de derechos, pero el viudo y el adulto mayor, al dejar de ser proveedor y de cumplir el rol de siempre, entonces cae en una desventaja que hay que reconocer. Eso es algo que normalmente no vemos, como un adulto mayor ve minada su dignidad, de la que también habló Luis Raúl, en función de que deja de ser útil, porque una abuela seguirá cuidando nietos, porque una abuela seguirá haciendo comida, entonces, salvo unas idas al banco y algunas cositas de mandaditos, el hombre en el hogar, después de que fue proveedor, cae en una situación de vulnerabilidad que antes no tuvo. Y solo allí hay una cuestión de género más de edad. Entonces, reconocer e ir reconociendo no solo en dónde están las desigualdades, sino si hay
políticas públicas idóneas, adecuadas, puntuales, ya dirigidas específicamente a que tenemos que prevenir el embarazo adolescente o que tenemos que prevenir la obesidad infantil o tenemos que prevenir, pero así específicamente, eso sería lo que requeriría el recurso público, y ahí entro a lo fiscal, porque la garantía de los derechos necesariamente lleva garantía de carácter económico, y todos los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales requieren necesariamente de garantía económica, pero también de voluntad política para llevarlos a cabo. Porque en el momento en que deja de ser relevante para un gobierno el tema de los derechos de las mujeres, de los derechos de los niños, de las personas afrodescendientes, de las personas LGBT o quien sea, de grupos vulnerables, de minorías, de mayorías, como en el caso de las mujeres o lo que sea, en ese momento, si falta voluntad política, se deja de accionar todo lo que da la garantía para el ejercicio de los derechos. Cuando México rinde cuentas, porque me ha tocado estar allí ante Naciones Unidas, normalmente nos dicen, ya no nos comenten si legislaron o no sobre algo, porque México legisla siempre como la forma más rápida de resolver un problema. Díganos cómo están la aplicación de sus leyes y qué efectos está teniendo. Me acuerdo una pregunta específica que se dio en el comité de ESCA, específicamente de México tiene, curiosamente, los mayores datos de desnutrición y obesidad infantil en el mismo país. Entonces, ¿qué están haciendo para ambas cosas? Es un país que tiene, en medio de todas sus desigualdades, también niños que son obesos y niños que están desnutridos. ¿Qué están haciendo por ello? Entonces, la respuesta, me acuerdo que fue, se puso un impuesto a los refrescos. ¿Y qué pasó con ese impuesto? ¿Funcionó o no funcionó? Pues obviamente no funcionó y no pudieron dar cifras y no nos pusieron palomita en ese rubro porque sencillamente no prosperó. Ya para terminar les diría, uno pensaría que cuando hablamos de derechos ambientales, por ejemplo, no se va a ver la desigualdad y no se va a ver el tema de género. Pero cuando se habla del agua, la relación de la mujer y el agua, de la mujer y la tierra, es completamente distinta, porque ante un lugar en donde hay escasez de agua en una comunidad, ¿quién creen que camina los kilómetros para ir al pozo? ¿Quién creen que cargue el agua? ¿Quién tiene que tener el agua para cocer los alimentos, para lavar la ropa, para limpiar la casa y todo lo demás? Entonces, algo como el agua, que pareciera que no va a tener impacto en razón de género, lo termina teniendo por los roles que hay, sobre todo en el medio rural. Los desafíos son muy grandes. Yo creo que en todo nacimiento de derecho y en todos los avances que se pueden llegar a tener, siempre debemos tener presente que el derecho no va a ser ni milagros y que a partir de las normas no logras nada si no tienes atrás esa voluntad política de la que estaba hablando, esa garantía económica y sobre todo la garantía de la que no hablé mucho, pero es la parte social. ¿Qué tan convencidos estamos que debemos hacer algo para el combate de la desigualdad y que vivimos en un país y en un continente que son verdaderamente alarmantes en sus desigualdades? Los desafíos luego asustan, pero también son como la gran posibilidad de muchas cosas que nos faltan por hacer, y desde la academia entender el fenómeno y dar salidas para la solución es parte de nuestras tareas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Bonifaz. También muchísimo material para discutir y comentar. Vamos a dar la bienvenida y dar la palabra a la doctora Cursain. Muchas gracias. Estoy aquí encantada de la invitación que nos hace Gaby, pero además también muy contenta, muy feliz de poder compartir con dos grandes y queridísimos amigos, que no solamente porque sean mis amigos, sino porque son muy inteligentes, porque tienen una experiencia fantástica y porque todo lo que han dicho pues es un aprendizaje en el que muchas veces dice uno, sí es cierto, sí ya lo habíamos pensado, sí ya habíamos recapacitado,
pero ¿qué tal la manera como lo han expuesto? Eso es brillante, mi querido Luis Raúl, brillante también, como siempre, mi querida Leti Bonifaz. La verdad, encantada de la vida de participar con ustedes. Muchas gracias también, Cisca, muchas gracias por tu participación, por tu apoyo. ¿Y qué les voy a decir? El tema de las políticas públicas se ha usado muchas veces, más que todo, como con fines electorales. Se ha usado tanto como para los fines de posicionar a nuestro país en un determinado nivel dentro de los marcos de la globalización. Hay toda clase de políticas públicas, naturalmente, muchísimas. Pero hay una cosa, hay un factor que es fundamental para poder entender cómo podría haber una igualdad. Y esa es, desde luego, considerando la educación, por supuesto, considerando el trato y considerando los derechos humanos en su condición de universalidad, que yo qué puedo hablar de esa experiencia si ya tenemos aquí a estos expertos que han hablado de derechos humanos, pero que es finalmente el parteaguas, lo que tenemos de fundamento para poderlo considerar. Y entonces decimos, bueno, es la educación, por supuesto, es el respeto a todos los derechos humanos, el derecho a nacer, por supuesto, el derecho a recibir una educación, el derecho a tener una vida integral, con buena alimentación, con salud, todo lo que nosotros consideramos que podría ser algo ideal. Y dentro de todo esto existe algo. No estamos en el paraíso. Adán y Eva ya no existen. Estamos en un mundo en el que si hacemos recuerdos y memorias de tantos autores que nos han señalado como el hombre, por decir persona, que ahora me cuesta mucho trabajo esto, pero como las personas ahora son todas sus demonios, son todos sus propios enemigos, esas personas que tienen una competencia de todo tipo, en que ya no existe ese paraíso de la maravillosa igualdad y en la que todo se nos va a dar y el árbol nos va a dar los frutos y vamos a recoger los alimentos y no los vamos a necesitar además. Eso nos lleva al tema del trabajo. El tema del trabajo es fundamental. Y aquí yo me había permitido hacer unas pequeñas, unas sencillísimas más que pequeñas, unas muy sencillas diapositivas en las que yo pongo aquí las políticas públicas así, ¡pum!, están como que las aventaron. Hay una dispersión, ¿no? No sé dónde están, cómo las logramos contener, cómo las logramos encontrar, cómo podemos hacerlo, porque debe de haber políticas públicas en todo, pero también como en todo, debe de haber congruencia. Entonces, no hay congruencia entre el derecho a la educación, no hay congruencia con el trabajo, no hay congruencia con la capacitación y nada menos y nada más que hoy, sin que quisiéramos hablar de la situación actual de nuestro país, y no es una crítica política, es una crítica objetiva, es una crítica de una persona que por mis muchos años ya me doy cuenta cómo el país está para abajo en picada y que muchos países lo pueden estar, pero que cuando personas de mi generación volteamos a ver que todos los esfuerzos que se hicieron ya ahorita no valen, dice uno, qué pena de verdad. Acaba de mencionar la doctora Bonifaz desde la época de Echeverría, efectivamente. Y cuando Echeverría llegó, fueron una cantidad de problemas porque todos los que eran los capitalistas, bueno, no podían soportar que hubiera un pensamiento socialista, no podían pensar que hubiera habido políticas sociales como las que se implantaron, pero al final de cuentas hay una estructura muy buena que le permitió a México tener grandes avances, que nos permitió llegar a ciertos niveles y que hoy en día estamos viendo que esos niveles se van para abajo y está desastroso el tema. Y las juventudes, los niños, los que están naciendo, los que están por nacer, ¿qué van a hacer? Bueno, no vamos a lamentarnos, hay que buscar qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer. Y aquí es donde yo digo, el trabajo, que es auténticamente un hecho social
y que necesitamos enseñar que el trabajo no es solamente para hacer dinero, sino que el trabajo es porque hay una dignificación de la persona, que es una fórmula de sobrevivencia, que el trabajo conjunto se hace en solidaridad, que tiene que haber aquella solidaridad de la que nos hablaba Durkheim, en la que dices, bueno, sí, hay una solidaridad que empieza desde la pareja cuando hace una procreación, es decir, una solidaridad espontánea. Si no hay crecimiento poblacional, si no hay nacimientos, bueno, pues se va a ir acabando la población humana, además de que se va acabando con todas las pandemias y con todas las guerras y con todo lo que ahora nos está pasando. Si nosotros nos ponemos a pensar, en realidad el trabajo, la historia del trabajo es la historia de la persona y es la historia de la humanidad. Luego entonces el trabajo es inseparable de la persona. Luego entonces se dignifica el trabajo. Y ya lo había dicho también, perdón que diga Luis Raúl y Leti, ¿no? Pero estamos aquí entre puros amigos. La dignidad. Y fíjense ustedes, en nuestra Ley Federal de Trabajo, desde el año 2012, que se modifica, que se reforma, se establece que el trabajo debe de ser digno o decente, separado, como si fueran dos cosas completamente diferentes. Y claro, nosotros, bueno, esa es una crítica muy vieja que a nadie le importó y que, bueno, y ahí sigue. Pero lo que pasa es que la dignidad es lo que es parte de la esencia del ser humano, de la persona. Y la decencia o el trabajo decente, que es más bien lo que debemos de tratar, es cuando ese trabajo cumple con todos los requisitos que se requieren, que son fundamentalmente el respeto a los derechos humanos en ese contexto general traídos al ambiente del trabajo. Bueno, si el trabajo evoluciona, evoluciona la sociedad. Si el trabajo no evoluciona la sociedad y círculo vicioso. Si la sociedad no evoluciona, el trabajo tampoco evoluciona. Y lo que ya también se dijo, si tenemos un gobierno que está listo para legislar y legisla todo el tiempo, a veces muy mal, por cierto, muy mal porque ahora ya muchas leyes no tienen sintaxis, las puntuaciones están mal. Hay por ahí una modificación al artículo 123 que en un diario oficial a la hora de transcribir le quitaron una coma. Antes se hablaba de las relaciones de trabajo, de los contratos de trabajo y decía de todos los trabajadores, coma, domésticos, coma, etcétera. Y ahora le quitaron esa coma y ahí quedó trabajadores domésticos. En 1917 no se hablaba de trabajadores domésticos, se hablaba de trabajadores de las casas, del servicio, de otra cosa. Pero en fin, ahí les pongo a ustedes el ejemplo de cómo no hay cuidado, ni siquiera en la redacción ni en la transcripción de muchísimas de las leyes. Y también sabemos que para que puedan haber leyes tiene que haber, para que pueda haber una congruencia, tiene que haber una norma fundamental, ahora complementada con los convenios internacionales, y que también tenemos que establecer un orden público. Y desde Montesquieu conocemos esto del contrato social, que no es una fórmula que debiéramos olvidar, que es una fórmula que debemos de tener presente todavía. Y bueno, sí, los griegos le llamaron democracia desde antes, nosotros le seguimos llamando democracia, pero yo ya no sé en dónde está esa democracia en realidad. Y quiero entonces referirme a la OIT como uno de los organismos internacionales más importantes, no porque los demás no lo sean, eso es como el tema de los derechos humanos, no podemos jerarquizar. Pero fíjense ustedes, la OIT es una organización que sobrevivió a la Primera Guerra Mundial, que pasó la Segunda Guerra Mundial, y nació con la Primera Guerra Mundial, perdón, que pasó la Segunda Guerra Mundial, que ha pasado toda clase de crisis y que ya no existe la Sociedad de las Naciones, pero que sí siguió habiendo la Organización Internacional del Trabajo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque en la Organización Internacional de Trabajo hay una fórmula que es maravillosa, que se nos ha olvidado en los países, sobre todo en México, se nos ha olvidado tenerlo. Es el diálogo tripartita, es el diálogo entre trabajadores, el diálogo de los empresarios, capitalistas, empresarios, empleadores, como ustedes le quieran llamar. La palabra patrón de nuestra Ley Federal de Trabajo es obsoleta totalmente, ¿no? Como trabajador deberíamos hablar de empleados.
Porque yo tengo derecho a trabajar, sí, pero tengo derecho a trabajar, pero una cosa es que yo trabaje de manera independiente y otra cosa es que yo pueda estar subordinada. Y entonces estamos hablando de trabajo como trabajo, pero también como trabajo empleado por o empleado con. Bueno, en esta área presumimos que el derecho mexicano del trabajo es fantástico, pero no tenemos políticas públicas adecuadas. No tenemos, por ejemplo, cómo distinguir esa condición del trabajador subordinado con el trabajador autónomo. Y en la ley hacemos una mezcla. Y ahí tenemos una cantidad de actividades que se llaman especiales o trabajadores especiales, que si nosotros los analizamos, dice, bueno, a ver, ¿por qué hablan del trabajo minero en 3 artículos? ¿Por qué hablan ahora de las trabajadoras domésticas cuando les ponen además una jornada mínima que es más, que viola los principios de la jornada máxima del artículo 123? Bueno, esta serie de cosas. Pero lo que decíamos, sí, México quiere legislar, siempre quiere tener leyes buenas. No importa cómo estén hechas y tampoco importa si después se cumplen, porque normalmente no nos importa que se cumplan. Y bueno, lo estamos viendo todos los días. ¿Cuántos asesinatos, cuántos homicidios, cuántos feminicidios? Y los códigos penales todos hablan de las grandes penas que se deben de imponer. ¿Y qué hacemos para prevenir? ¿Qué hacemos para prevenir? Y ahora por el estilo en el trabajo. Falta trabajo, falta capacitación para el trabajo, no hay puestos buenos, estamos viendo cómo merman las actividades, cómo hay personas que cada vez están desempleadas, pero no hacemos nada para crear puestos de trabajo. ¿Dónde están las políticas públicas para crear puestos de trabajo? ¿Dónde están las políticas públicas para que nosotros podamos hacer infraestructura, como nos ordena también la Constitución, que dice que el Estado es el rector de la economía, en donde señala que debe de haber un sistema de inversiones? ¿Dónde está todo esto? No, pero es más fácil entonces que nosotros demos una serie de dineros, de ventajas, de políticas sociales que no tienen más que un fin electoral. Ah, pues sí, pobrecitos los muchachitos que no trabajan y que no estudian. Ah, estos ninis, no hay que llamarles así porque es una forma de discriminación. Mira, vamos a hacer un programa y ese programa les vamos a dar que tengan unas becas y vamos a llamar que son los jóvenes que están construyendo el futuro. El futuro no sé de quién. Bueno, yo les puedo decir a ustedes que, por ejemplo, esa política, en el INAI llegó una solicitud de información en la que le preguntaban a la Secretaría del Trabajo, y como no la contestó, por eso llegó al INAI, ¿por qué había en un municipio de Veracruz, un municipio por allá? Veracruz tiene 300 y pico municipios, el estado que más tiene es Oaxaca, y luego tiene Veracruz 200 y tantos, 200, 500 o algo así. Bueno, en un municipio por allá, así ni siquiera de los más conocidos, ¿qué fue lo que pasó? Ah, pues había creo que 100 y pico de jóvenes becados. Y se le preguntaba, oye, ¿y en qué industrias están? ¿Qué están haciendo? No hubo respuesta. No hubo respuesta y ya me da mucha pena porque yo en lo personal se lo pregunté a la secretaria de Trabajo en una ocasión y por supuesto me dijo, ay, lo voy a investigar porque no estoy muy enterada. Bueno. Y ya no tuve oportunidad de recibir la respuesta. Estamos encontrando que nos faltan políticas públicas en ese sentido. No hay una estructura de empleo, no lo podemos hacer. ¿Y qué pasa? Tenemos esta famosísima, extraordinaria Organización Internacional de Trabajo que tanto puede ayudar y que está integrada. México forma parte de la misma desde 1931, que fue cuando se publicó la primera Ley Federal de Trabajo. Bueno, esta organización tiene una normativa integrada por convenios fundamentales que son 8, de los que por fortuna México ya ratificó los 8, por ahí 2 se anduvieron escondiendo y no querían los gobernantes llegarle hasta que finalmente llegaron, uno en el régimen de Peña Nieto y otro últimamente. Y ahora vamos a ver si le llegan al convenio 190 sobre la violencia del trabajo, que también lo deberían de hacer fundamental. Pero junto a estos 8 convenios fundamentales, hay 4 convenios que se llaman de gobernanza. ¿Y qué es la gobernanza? La gobernanza son las políticas públicas
Entonces, digamos que la OIT sí tiene muy bien considerado cómo hay políticas públicas que las pone a disposición de los países integrantes de la OIT para que puedan tener la asesoría o el apoyo técnico para echarlas a andar. Y de esos cuatro convenios de gobernanza, que les llaman convenios prioritarios, los otros son fundamentales, estos son prioritarios, de los cuatro, México solamente tiene ratificado uno, que es el relacionado con la consulta tripartita. ¿Y saben qué falta? Falta los del diálogo social. Y el diálogo social no solamente es tripartita. El diálogo social debe ser un diálogo social ampliado, en el que se consulten a las organizaciones, a las asociaciones, a las universidades, a los organismos nacionales e internacionales, etcétera, en los cuales se pueda saber qué pasa. ¿Qué políticas públicas tenemos hoy en día para que podamos hablar, por ejemplo, de los trabajadores de plataformas? Nada. Estamos inundados de trabajadores de plataformas que no tienen seguridad social, que no tienen protección, que no tienen ninguna forma de medir sus salarios, que no tienen nada. ¿Y qué pasa? No, nada. ¿Qué pasa también con los trabajadores que hacen trabajo a distancia, los teletrabajadores? Bueno, por ahí empiezan a haber ya regulaciones en las empresas porque los contratos colectivos empiezan ya a hablar de esto. Pero el gobierno primero confundió teletrabajo con trabajo a domicilio, pues era muy fácil, ¿no? Igualito. Nada más que luego se dieron cuenta que había un error y lo corrigieron. Y entonces le meten un relleno a la ley federal de trabajo con unos cuantos artículos para hablar del teletrabajo. Pero el tema no está solucionado. Están aventadas las disposiciones con una cantidad de lagunas muy grandes que no han tenido ningún empeño en corregir. Y la verdad son temas a los que uno debería de apostarle mucho porque de ahí depende precisamente que pueda haber igualdad entre los trabajadores. Donde hay un sistema de igualdad en realidad y todo lo que ha pasado últimamente con la pandemia, hoy lo que está pasando inclusive con la guerra, que va a tener un impacto, ya por lo pronto hay 5 millones de desempleos en Ucrania. ¿Cuántos puede haber en general? Porque esto y las nuevas amenazas de virus en China y otros países que están confinados y demás, que tienen puertos cerrados y tal, empieza a haber una gran escasez de material de trabajo, una gran escasez de productos que va haciendo un efecto también dominó porque va tirando también otros puestos de trabajo en otros países y las cadenas productivas van disminuyendo. Y claro, todo esto lo vemos peor con la desigualdad que no solamente se produce entre un país y otro, sino la desigualdad que se da en un solo país como en el nuestro, en que vemos que hay una productividad muy alta y que hay grandes empresarios que hacen grandes negocios con grandes utilidades legítimamente, lícitamente, pero que no hay un derrame hacia la población. Bueno, creo que ya agoté mis 5 minutos y yo lo único que quiero decir es que no importa cuál es el color de un partido, no importa cuál es la bandera de un partido político, no importa si somos hombres y mujeres en un momento determinado. No podemos tener políticas de igualdad porque no queremos, porque fíjense, algo que yo todos los días pienso, y en parte me divierte y en parte me da mucha tristeza y no la puedo comprender, es cómo en los países que no tienen una república y que no adoran a los pobres y no se la pasan diciendo a los pobres los queremos tanto, son monarquías. Y esas monarquías, como las de los países nórdicos, es donde tenemos los puntos de conductas y de políticas sociales más avanzadas y donde las personas viven mejor. Esto es pues solamente unos comentarios que gracias por permitirme que los haga. Y pues Gaby, qué bueno que nos has convocado a esto, porque de aquí creo que puede salir muchísimo para luego te motiva para seguir investigando sobre el tema, ¿no? Y por último, lo fiscal. ¿Dónde están los recursos que tienen los estados? ¿Dónde está la transparencia? Bueno, hoy en día, como ya no va a haber 7 comisionados, sino 9,
porque de los 2 comisionados que ya salen, ya los hicieron secretarios generales, entonces pues bueno, seguramente serán 9 comisionados en vez de 7. Esperamos que hoy sí puedan contestar y trabajar bien en todo lo necesario y que todas las preguntas que se hacen acerca de lo que pasa con los recursos públicos puedan realmente tener una respuesta y podamos saber que están bien utilizados para poder crear las políticas públicas que necesitamos, no solamente para saludar con un sombrero que no tenemos. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas cosas. Yo tengo aquí como 20 preguntas y 20 comentarios, pero no voy a hacer uso del privilegio de la moderadora, aunque me cuesta, porque creo que necesitamos... El formato de las mesas es que ustedes ahora tienen 5 minutos para reaccionar, pero siento que hay tantas preguntas en el Zoom y seguramente va a haber algunas aquí. No sé, les quería proponer, si no quieren mejor, o sea, recoger las preguntas sin perjuicio de que ustedes después y hacerlo todo juntos y darles una intervención para las, ¿qué les parece? Para todas las cosas, porque el tiempo corre. Entonces voy a leer primero las que nos están mandando por el Zoom y si en la audiencia hay alguna, por favor que levanten la mano y yo las apunto. Pregunta a alguien en el Zoom, ¿qué sucede cuando los recursos para combatir la pobreza no causan ningún efecto social y solo generan un desahucio económico general? ¿Quién determina que es momento de eliminar dicho programa fallido y a partir de cuánto? ¿Qué opinión darían? Otra pregunta. ¿Qué opinión darían los 3 magníficos ponentes acerca de la construcción del Tren Maya, que ha causado total conflicto, tanto político como social, ya que se expone que muchas personas indígenas que vivían en dicho lugar de construcción no deseaban perder su espacio y fueron reconfortados con una casa dada por el gobierno? ¿Hay violación a sus derechos según su criterio? ¿Se hizo bien con darles una casa como resarcimiento del desplazamiento? Otra pregunta. ¿Qué criterios le merece, no sé muy bien a quién la dirige, el teletrabajo, seguramente a Patricia, desde la perspectiva de género, quizá Leticia también? Bueno, a los 3. Un gran saludo, maestra. Bueno, no, sí era para ti. ¿Cómo instrumentar de forma inmediata estas políticas focalizadas para ir avanzando en el tema de la desigualdad? Un gran saludo, maestra Patricia Cursain, con afecto desde la Ciudad de México. Es preocupante pensar que en México no importa que no se cumplan las leyes. ¿Será una cuestión cultural? O sea que preguntas muy variadas, a muchos niveles de análisis. No sé si por aquí hay algunas. Gaby, ¿alguien más en la audiencia? Si no, ya no, ya. Van a tenerse que callar porque se acabará el tiempo. Gaby, entonces. Trataré de dar mi opinión sobre las 2 primeras interrogantes que se refieren en cuanto a los recursos y si los efectos de los que se canalizan y si los efectos para combatir la pobreza son eficaces y qué hacer, quién mide, quién determina si debe haber un cambio en esa política pública. Y la voy a relacionar también un poco con la siguiente, que es la perspectiva de lo que se menciona respecto del Tren Maya. Y la voy a correlacionar ambas desde la respuesta de decir, pues es que el tema se llama Estado de Derecho. Es decir, las normas, volvemos nuevamente a lo que citaba yo en mi intervención, existen. Y el ejemplo, por ejemplo, en esto que comentan de la insatisfacción de pueblos y comunidades indígenas, en la pregunta que hacen sobre el Tren Maya, pues está la consulta previa, libre e informada. Previa, antes incluso los estándares internacionales es antes de que se desarrolle el proyecto del que se trate. Libre, es decir, exenta de presiones, e informada es algo fundamental. Respecto de pueblos y comunidades indígenas, los criterios y los estándares son en el sentido de que debe ser ad hoc a la cosmovisión indígena. Y entonces el tema es eso. El tema es el cumplimiento del Estado de Derecho, el que las normas ahí
se cumplan. Segundo, desde luego que son benéficos los programas sociales, ayudan, pero deben de complementarse con lo que decía Patty Kurzheim, de generar las condiciones para que las personas puedan ejercer plenamente los recursos y no se queden solamente en programas asistenciales. Sería parte de la respuesta. Segundo, ¿cómo se determina el tema? Bueno, algo que ayuda, y lo dijo Leti Bonifaz, es el tema de los indicadores. Lo que no se mide, pues no se puede evaluar suficientemente. Y aquí voy a hacer un paréntesis y un comercial en favor del Programa Universitario de Derechos Humanos. Tenemos un área de indicadores y tenemos un equipo y expertos, y una de las expertas forma parte del grupo de trabajo que evalúa el Pacto de San Salvador, ¿sí? Laura Elisa Pérez. Y esto es importante, porque aquí entran también los temas que también Leti lo dijo respecto del Comité CEDAW, los comités de tratados de Naciones Unidas en el sistema universal, es decir, que tienen que dar los gobiernos cuenta de los avances, y en el sistema regional, bueno, pues desde luego también los estados nacionales. ¿Qué otra perspectiva veo para la respuesta que nos preguntan? ¿Y cómo establecer si los programas van bien o van mal? Y aquí entra el tema de lo que desde Montesquieu se hablaba de la división de poderes, y hoy ampliado desde la colaboración también a los organismos autónomos, los contrapesos, ¿sí? Los contrapesos son fundamentales para establecer, pues, si los programas pueden mejorarse en ese sentido. Y aprovechando mi intervención, quiero referirme a algo que hemos hablado de estas exigencias o estas peculiaridades o estas obligaciones del Estado. Pero hay un actor que ha emergido también desde 2011 y que ha impulsado Naciones Unidas, y que es el tema de empresas y derechos humanos, el tema de políticas también, claro, alentados desde el Estado mismo, pero los sujetos, y doy un ejemplo de una política pública que puede funcionar, lo dijimos o se dijo en una recomendación general de empresas y derechos humanos. ¿Por qué no? Así como en los tratados comerciales se establece la cláusula democrática y de respeto a los derechos humanos, ¿por qué no en las concesiones o autorizaciones que se dan para bienes y servicios, que en principio son obligaciones del Estado, que se concesionan por la especialización, se establece la cláusula obligacional de respeto a las empresas de derechos humanos? Entonces, podría ser una política que incida en ese sentido. Y solamente agoto de lo que me provocaron las intervenciones muy inteligentes y muy documentadas de mis compañeras. El tema lo dijo Patty, ¿sí? Se refirió también a ello en la descripción de la problemática Leti, estas desigualdades geográficas. Y aquí entra el tema del federalismo fiscal, ¿sí? Que es un tema en donde cuál debe ser esa política fiscal en un federalismo para satisfacer las demandas de manera regional. Gaby nos decía, Leti nos decía, pues esta circunstancia desigual del sureste, y tiene razón. Entonces, ¿cómo se liga esto con desarrollo, ¿sí? Pero un desarrollo que sea para todos. Muchísimas gracias. Bueno, añado dos a lo de Leti, que ya tiene mucho. No necesariamente todas las que llegaron después, porque realmente no vamos a tener tiempo, pero hay una que te pregunta: el nuevo aeropuerto es un proyecto de infraestructura que impulsa el desarrollo económico y la creación de empleos que diluye la desigualdad económica. Y la otra dice: buenas noches, doctora Bonifaz, ¿cuál es el efecto de la globalización en la garantía de la economía de los derechos sociales? Voy muy rápido porque algunas ya las contestó Luis Raúl,
Pero ahora que hablaban de programas sociales fallidos, recordé que cuando era yo consejera jurídica en el gobierno de la Ciudad de México y el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, en algún momento me pidió que se hiciera como el listado de los programas sociales que había en la ciudad a nivel central y a nivel delegacional entonces, y que se impulsara una ley para poner orden en eso. Y me acuerdo que delegaciones como Álvaro Obregón tenía el programa social Caminito de la Escuela, zapatos para todos los niños. Y la Cuauhtémoc tenía al agua patos, traje de baño en vacaciones para todos los niños. Y así tenías incluso mariachis para el 10 de mayo como programa social. Un desorden terrible, real, y obviamente la intención era, pues desde, pongamos, cuáles son los requisitos para que un programa social sea un programa social, y cuando ya no está funcionando por la medición, pues cómo estás obligado a reformularlo, cosa que no sucede. Sería una responsabilidad política es que estés insistiendo en algo que no está funcionando y no está teniendo efectos, y de ahí la importancia de Coneval. Pero lo que Coneval recomiende o diga no es vinculante para el gobierno. Lo ideal sería, si yo veo que aquí tengo un barril sin fondo y que se están yendo recursos sin ver la ventaja, pues sería responsable que yo lo cambiara. El Tren Maya, el aeropuerto y todos los megaproyectos deben llevar lo que Luis Raúl dijo de una consulta previa e informada, y normalmente lleva creación de empleos. Casi toda obra, cualquier megaproyecto lleva creación de empleos y en consecuencia alguna ventaja económica para quienes trabajen allí, pero a veces tiene efectos ambientales graves a largo plazo. Me imagino, por ejemplo, las mineras, cuestiones de explotación de suelo que tienen consecuencias muy graves, y la idea de la consulta es si intencionalmente, bueno, la intención del gobierno y la intención y cómo viven las comunidades, pues hay o no un acuerdo, y tendría que ser vinculante. Así está en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. El teletrabajo es algo que también se vio en la pandemia, que impacta distinto a hombres y mujeres. Pareciera que hay igualdad, pero no es cierto, porque mientras el trabajo doméstico siga siendo una responsabilidad mayor para la mujer, una mujer está en el teletrabajo, pero está pendiente simultáneamente de muchas otras cosas más, lo que al salir de casa deja de hacer, pero estando en casa no deja de hacer. Entonces, sí se vio que el impacto es diferenciado, y que en algunos casos es la primera en renunciar a cierto espacio. Cuando se hizo la encuesta de en qué lugar toman clase los niños o en qué lugar el hombre o la mujer en la casa tienen acceso al internet, muchas veces la mejor computadora y el mejor lugar para que trabajara el señor, los niños ahí con algún celular o algo, y la mujer sin espacio. Entonces, el teletrabajo sí tiene que ver con la necesidad de igualar las responsabilidades de hombres y mujeres en el hogar. Y más que el tema de la globalización, en la última pregunta, yo creo que lo importante para la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales tiene que ver con que ya son parte específica de una convención de Naciones Unidas, y que el cumplimiento está perfectamente claro, y que la Suprema Corte de Justicia de México ha dicho que todos estos derechos son justiciables, es decir, que tú puedes llegar y exigir que se te dé tu derecho a la educación, al agua, al medio ambiente sano, a la salud, que no son derechos de papel, sino que son derechos justiciables en el sentido de que puedes ir a exigirlos y que el Estado te dé la prestación a la que tienes derecho, a diferencia de los derechos políticos que no implican casi nunca un hacer por parte del Estado. Aquí sí, y lo más importante es la obligación de garantizar económicamente el ejercicio de cualquiera de estos derechos. No veo específicamente cómo la globalización influye, sí lo veo a nivel de los compromisos multilaterales.
Muy bien, voy a añadir 2 preguntitas por si las quiere tomar, que siguen llegando cosas. Por si las quiere tomar, ya tiene algunas, ¿no? Pero la doctora Cursain, ¿cómo influye? Bueno, esta creo que no la hemos dicho. ¿Cuál sería la mejor forma de apoyo o exigencia por parte de la ciudadanía para la eficaz aplicación de las políticas públicas igualitarias? Un saludo, doctora Cursain. La otra que dice, ¿cómo influye la práctica de la moral o las ideologías religiosas en el tema de la desigualdad? Y el asunto de la inversión extranjera, ¿ayudaría a paliar la desigualdad social o tendría efectos contrarios? En fin, solo por si no tenía suficientes puntos a los que referirse. No, bueno, muchísimas gracias. Hay muchísimos puntos. Solamente quiero decir así, en forma muy rápida, que por ejemplo en el tema del Tren Maya o con la construcción del aeropuerto hay que recordar que siempre que se va a hacer una desocupación de tierras para darles un cambio, para darles otra función, debe de haber un estudio antropológico y debe de haber un estudio sobre la sensibilidad de las poblaciones en los que se les tiene que sensibilizar sobre la utilidad que puedan tener. Y esto parece ser que no se hizo. Esto se usó en Chicoacén, en la tierra acá de nuestra querida Leti, y con muy buenos resultados. El otro tema es lo que ya dijo de teletrabajo, totalmente cierto, pero que además de todo el teletrabajo, siempre y cuando puede estar bien regulado para que a los trabajadores y trabajadoras se les puedan dar sus tiempos de descanso, el derecho a la desconexión y una serie de cosas en que naturalmente las cargas son mucho mayores para las mujeres, que también la hicieron durante la pandemia de maestras, porque yo creo que los papás no se dedicaban a ayudar a los hijos con el tema de la educación, sino que fueron las madres principalmente. ¿De qué manera? Bueno, la otra cosa es la cultura de la legalidad. Si la cultura de la legalidad, si nosotros educamos a los niños desde chiquititos a que tienen que cumplir las cosas simplemente porque las tienen que cumplir y empiezan a entrar en razonamientos al respecto, bueno, pues es como al niño que se le educa desde chiquito a que tire la basura en su lugar. Y así vamos haciendo con las leyes. Este es el cumplimiento. Esta es la ley. Ay, bueno, ya no quiero decir, no me salgan con que la ley es la ley, pero tiene que ser definitivamente una educación de la ciudadanía. La ciudadanía puede ayudar muchísimo cuando no están buscando, ya salió una política pública, todos los mayores de 60 o 65 años ya pueden ir por su pensión. Pues yo sí le quiero decir a mi esposo, vamos ya, ¿no? Tú y yo vamos por nuestra parte que nos toca, pues tenemos más de esa edad, pero creo que debería de haber los protocolos necesarios para saber que ese dinero, esa pensión que se pueda dar o esa ayuda tiene que darse a quienes en algún momento tienen una situación económica crítica y no nada más así. Entonces, hay que buscar no el abusar de las políticas sociales, no el de poder encontrar que las despensas que se vayan a repartir, pues se vayan solamente para las familias y demás. Esto es otra vez el tema de la cultura a la legalidad. En el tema de las inversiones, no soy experta en el tema de inversiones. Lo que yo creo es que siempre que se establece una inversión extranjera, no es nada más de que, qué bienvenidos, lleguen ustedes, instalen su capital, ¿qué es lo que quieren que les ofrezca? Por lo general ocurre. Todo tipo de facilidades, que bájenle los impuestos, que denle la facilidad para que pueda tener una licencia de apertura de X o Z. Esto me parece que es muy grave porque hay que partir de la igualdad de condiciones que se debe de dar a capital mexicano como a capital extranjero para que haya las inversiones. Y yo creo que otra cosa muy importante es que hay muchísimas empresas extranjeras que han traído a México el refuerzo de la cultura de la responsabilidad social. Eso es muy importante. Hay otras empresas que por el contrario, y antes estaba como muy dividido. Muchas empresas asiáticas lo que hacían era burlar mucho los derechos de las mujeres, encerrarlas, no dejarlas tomar agua para que no hubieran permisos para ir al baño, muchos obstáculos antes de llegar al baño, mover mesas y bancos y todo para llegar con el propósito de que siguieran trabajando. Muchas veces se encerraban a las mujeres en estos lugares. Bueno, pero yo creo que las exigencias deben de ser por igual. Y hay un tema muy importante, la inspección. No tenemos inspección suficiente en el trabajo.
Entonces, ¿vamos a crear puestos de trabajo? Sí, hay que crearlos iguales, con las mismas oportunidades y para el que ofrezca mejor. ¿Hay que pagar impuestos? Sí, también iguales. A ver, tiene que haber incentivos fiscales, debe de haberlos. Así como para el reparto de utilidades se exentan algunas empresas cuando empiezan en el primer año de trabajo o cuando están lanzando un producto nuevo. Bueno, yo creo que debe de haber incentivos fiscales. No los hubo tampoco ahora con el tema de la pandemia. Las poquísimas, bueno, muchas microempresas, pero que muchas se acabaron porque no pudieron subsistir y no hubo ningún apoyo económico ni tampoco ningún apoyo fiscal. Entonces, yo sí creo que ahí tenemos que hacer un balance de cómo el Estado debe, es decir, cómo las autoridades deben de hacer un manejo igualitario en ese sentido. Bueno, pues perdón, es todo lo que tengo que decir. Muchísimas gracias. La doctora Bonifaz va a tomar lo de la ideología religiosa un segundo y después le doy la palabra a la organizadora de las jornadas, Gabriela Ríos, para que cierre este evento. Sí es importante decir que las ideologías religiosas actúan en contra de los derechos de las mujeres, porque casi todas las religiones imperantes tenían a la mujer en una condición de desigualdad y asumen roles de inferioridad. Por eso este retroceso que se ve en Estados Unidos tiene que ver con una presencia de la Iglesia Evangélica en la zona central de los Estados Unidos, y hay situaciones en Tabasco, en Chiapas, de retrocesos en políticas públicas por presiones de las iglesias evangélicas que cada día están tomando mayores fueros, sobre todo en el sureste, que es lo que más conozco. Pero por supuesto que lo grave es que las religiones parten de una desigualdad para la mujer y eso impacta, por supuesto, en el día a día. Adelante, Gaby. Magníficas exposiciones. Yo tengo dos comentarios. Uno sobre el tema del mínimo existencial. Recordemos que no entró por vía de derechos humanos, sino entró por vía en la discusión en la sala de cuando Cosío era ministro de la Corte, entró por un tema fiscal, ¿no? Y lo introdujo Juan Carlos Roa. Y realmente ese derecho pues se confecciona en el derecho alemán, ¿no? Rostoff es el que realmente habla de este derecho mínimo existencial como un piso mínimo de derechos. Sobre este tema, que realmente no es como renta básica universal, ¿no? O sea, es el piso mínimo de derechos que tiene que dar el Estado industrializado cuando la gente se retira del campo, ¿no? Y en este sentido, cuando hicimos nosotros un estudio de campo sobre grupos focales en 3 alcaldías de la Ciudad de México sobre personas que trabajan en el sector informal, preguntamos si ellos conocían este tema del mínimo existencial y no tenían conocimiento de lo que era el mínimo existencial. Y algo que también salió en estos estudios que hicimos era precisamente los programas sociales que tú comentabas de las alcaldías, que habían muchos programas sociales dispares, ¿no? Y que desafortunadamente el Coneval pues no tiene esa fuerza vinculatoria, pero tampoco sería como muy interesante que la Auditoría Superior de la Federación, cuando hace sus auditorías de desempeño y fiscalización, lo hace de manera aleatoria. Es decir, no necesariamente estos programas sociales que fueron reprobados por el Coneval son fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación y ella sí tiene, con esta reforma del Sistema Nacional Anticorrupción, ya tiene esta fuerza incluso para interponer las denuncias de carácter penal ante la Fiscalía, iniciar las carpetas de investigación. Sería muy interesante que la Auditoría Superior de la Federación observara la evaluación que hace Coneval para de ahí no hacer necesariamente aleatoria, sino que en verdad dijera, estos recursos están mal empleados, se hacen las observaciones y con lo cual las recomendaciones, incluso iniciar las averiguaciones, porque de otra manera no habrá forma de cómo cambiar políticas públicas que no están sirviendo y que son asistenciales, más bien clientelares, ¿no? Que eso es lo que también se había comentado en la mesa anterior y que hoy por hoy lo que también preocupa es lo que comentabas tú, Pati, y que es un tema muy, muy preocupante, ¿no? Y que por ahí lo hicieron en la pregunta en el Zoom.
Parece ser que en México no importa que no se cumplan las políticas, que no se cumplan las normas. Es algo realmente muy preocupante desde la sociedad civil. Ya no hablar del poder público, sino de la sociedad civil. Quisiera que con esta última preocupación me dejaran sus reflexiones, porque tiene que ver al final del día con políticas públicas. Muchísimas gracias. ¿Alguien quiere reaccionar a eso? Y después sí ya cerraremos el acto porque... Sí, muchas gracias. Bueno, brevemente, coincidiendo totalmente con Gaby, incluso a nivel internacional, esto de la renta básica no se ha podido configurar como derecho. Como tal, ha habido ejercicios pilotos en algunos estados o algunas naciones en ese sentido. Y, por ejemplo, dejamos pasar la oportunidad como país durante la pandemia. Inclusive una política pública que por ahí se discutió, que una organización como nosotros con X al final, en lugar de la O, para ser inclusivos, motivó e invitó a que por lo menos durante la pandemia, por los efectos que estaba llevando el cese de actividad económica para muchas empresas y sobre todo la pequeña y mediana empresa, pudiera hablarse de el mínimo vital transitorio, ¿sí? Durante los efectos de la pandemia. Pati lo decía, no hubo esa incentivación para que, pues, con producción se continuaran y se resolviera parte de la preocupación que al cierre de empresas, no por apoyar aquí, ojo, no estoy diciendo que se apoyara a los empresarios, es decir, cómo se apoya a las fuentes de trabajo que propicien que no haya este nivel de desempleo y que, como decía Leti Bonifacio, aquí tendría yo algunos datos, por ejemplo, de cómo impactó desde, nos lo dice CEPAL, el desempleo femenino durante el 2021, las estimaciones para 2021, alcanzó un 11.8 frente al 8.1 en varones, o sea, en el caso de las mujeres frente a los varones. Es decir, ahí otra vez esta diferenciación y desigualdad de género. Entonces, creo que sí es importante, y lo que yo decía durante el tema o intenté dar respuesta, el Estado de Derecho que va de la mano con el cumplimiento de la ley, la cultura de la legalidad, y me parece que eso es fundamental. Y el tema educativo, educación, más educación, y diría Jorge Carpizo, muchísima educación. Pues alguien diría que el obedézcase pero no se cumpla lo traemos desde la colonia, pero lo que yo veo de diferente es que hoy desaparece el apoyo a las guarderías y vienen amparos y intervención del Poder Judicial, que pueden intervenir organismos internacionales, que hay algunos contrapesos todavía, tal vez no suficientes, pero instancias que ponen el ojo en ver por qué van para atrás en esto. Y yo sí creo que al ser México parte de Naciones Unidas y de la OEA, de alguna manera va a recibir presiones, pero desafortunadamente no son inmediatas. Voy a salir un poco de ese contexto, pero voy a decir, sí, la igualdad, pero la igualdad, ¿qué es la igualdad? A ver, sí necesitamos, por ejemplo, condiciones mínimas en todo para vivir, pero nosotros necesitamos también hablar de cuál es en todo caso un salario mínimo. Y entonces ahí distinguimos entre que si el salario es mínimo, que si el salario es vital y tal. Y dice, bueno, es que también hay salario mínimo profesional. Si nosotros vemos las relaciones que hay de salarios mínimos profesionales, resulta que ninguno es profesión, son actividades especializadas, las que están reguladas, y llamamos pomposamente salario mínimo profesional. Carpinteros, cerrajeros, qué sé yo, van cambiando algunas actividades. Pero luego hay una cosa elemental, perdónenme que la traiga aquí a colación, pero que ahorita me recordó, que yo siempre les digo a mis alumnos en la licenciatura, les digo, es que, a ver, vamos a considerar que el salario mínimo al que el legislador románticamente se refiere, que sea lo suficiente para que pueda alcanzar
para que una familia viva con dignidad. Dice, sí, nada más que en esa familia a lo mejor hay 2 hijos, pero hay otra que tiene 8 hijos y el sueldo no va en función de los hijos. Pero por el otro lado, es una casa en la que la familia es ahorrativa, no gasta la luz así nada más, solamente tienen un aparato de televisión, quienes cocinan en su casa de manera muy bien, y en cambio en otro lugar tienen pues a lo mejor muchos aparatos eléctricos, los más que puedan comprar, pero además de todo, en vez de preparar los alimentos, los compran, lo cual les resulta mucho más caro. Y ahí podemos ver que la inteligencia, en la que sí no podemos rasar, porque ya la inteligencia que va teniendo las personas, una inteligencia de razón, pero una inteligencia también emocional, pero también una inteligencia práctica, pues también nos hace ser diferentes. Entonces la ley no puede decir, si tú tienes que ser exactamente igual, pues no, porque uno es más fuerte que otro para poder trabajar y las destrezas y las habilidades son diferentes, pero el Estado lo que sí tiene que hacer es una política igualitaria. Y en esa política igualitaria está también, por ejemplo, cuál es ese techo básico que debe de haber para la protección social en todos los sentidos. Y eso a México le falta. No tenemos protección social. Si no eres trabajador y no estás afiliado a una de las instituciones de seguridad social, no tienes seguro social. Y aun cuando esté obligatoriamente debieras estarlo, pues simplemente no lo tienes. No lo tienes. Y luego, encima de todo, tenemos un Instituto Mexicano del Seguro Social que fue buenísimo, que fue un instituto que tenía además una derrama cultural importantísima, con teatros, con muchas actividades que les llamaban la Casa de la Asegurada, nunca del asegurado, donde les enseñaban a las señoras a bordar, pero había clases de baile y clases de guitarra, etcétera, etcétera. Todo eso se acabó. ¿Por qué? Y se va a seguir acabando, porque ahora el seguro social no solamente es para los que van sus cuotas, no solamente para los que pagan sus cuotas, sino que ya también ahí metimos a todas las embarazadas, a los jóvenes que sean estudiantes, estamos metiendo a todos los migrantes, no lo critico, no vayan a pensar que soy una despiadada y que digo, no, qué horror, ¿por qué los ayuda? No, a lo que yo me refiero es que se le inyectan obligaciones, pero no se le inyectan recursos. Entonces, ahí tenemos el grave problema de una política completamente desigual en beneficios para que debería de dar una institución que fue creada para la protección social de aquellos que trabajan subordinadamente y que tienen que pagar cuotas, y que la cuota social del Estado es apenas muy cortita, como para que alcance a dar toda esa condición de beneficios para la población en general y para todo el que llegue. No soy despiadada. Yo quisiera dar todo, pero yo creo que también tendríamos que pensar cómo está. Si yo en mi casa pago el impuesto, yo en mi casa procuro que haya las cosas muy bien y tal, ¿qué tal que en un momento determinado, no te preocupes, por favor, qué tal que en un momento determinado, pues los vecinos vengan por el agua de mi casa, los vecinos vengan por todo? ¿Y por qué? Para pagar menos y yo solamente tengo que cargar. Así deben de pensar los trabajadores en un momento determinado. Mis cuotas que pago en el Seguro Social van a ser no solamente para mí, van a ser en general. Es un acto de solidaridad, sí, pero yo creo que también ese acto de solidaridad en este momento está rebasado. Bueno, perdón, a lo mejor soy muy, no debiera de ser tan egoísta, a lo mejor, perdón, pero lo siento. Gracias. Pues bueno, nos hemos quedado con 1000 temas en la cabeza. La verdad es que sí ha servido para mover. Creo que es un tema gigantesco, ¿no? Y que los que nos preocupa el derecho público en general deberíamos discutir mucho más ese nivel, que es el nivel realmente en que se necesitan nuevas soluciones y cosas innovadoras, porque como decía Luis Raúl, el derecho de allá arriba está más o menos bien, pero luego esto no se prolonga en otras cosas que no son ajenas al derecho público y que son muy importantes.